Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Strategic Labs, el canal donde analizamos profundamente las ideas, narrativas y estrategias detrás de los documentos. Somos Sara y Mark. Hoy vamos a sumergirnos en el material que tenemos sobre la mesa. Antes de comenzar, por favor, dejen un me gusta, compartan el episodio, suscríbanse al canal y recuerden revisar la descripción para los enlaces de acceso al material original. Y tengo que decir que el material de hoy es, francamente, uno de los estudios estratégicos más fascinantes que leímos en mucho tiempo. Vamos a deconstruir un libro publicado en 2026 por Edward H. Whitmore titulado Shadow Intelligence Series, Vatican, The Holy See, Global Networks, and How Influence Shapes Power, Presence, and Strategy. Y a ver, cuando uno lee ese título por primera vez, capaz que espera una novela de intriga internacional. Claro, te imaginas asesinos en las sombras y conspiraciones, digamos. Esa percepción está súper instalada en la cultura popular, viste, por las películas. Pero la misión de nuestro análisis de hoy es justamente desmontar todo ese mito cinematográfico. Lo que hace Whitmore en este texto es un estudio meticuloso, casi clínico, te diría. Sí, totalmente analítico. Exacto. Analiza cómo una entidad soberana ejerce un poder geopolítico masivo a nivel mundial sin disparar ni una sola bala. O sea, el foco está puesto en deconstruir uno de los sistemas de recolección de información más antiguos, pero también más incomprendidos y efectivos del planeta. Y para entrar en tema, creo que lo primero que tenemos que hacer es reconfigurar un poco nuestra definición de la palabra inteligencia. Porque, usualmente cuando analizamos potencias mundiales, la mente se nos va directo a los satélites, al ciberespionaje ofensivo, las señales. Agencias como la NSA, la CIA o el MI6, claro. Tal cual, operando con tecnología militar de punta. Pero el texto de Whitmore plantea un paradigma totalmente opuesto. Él habla de la inteligencia sin ejércitos, o lo que llama inteligencia de presencia. Y nada, es un modelo basado en la influencia sutil, en una diplomacia muy paciente y de larguísimo plazo. Sí, y una recolección de información que se apalanca en la autoridad moral, que eso es re importante. El contraste es brutal, porque los modelos de inteligencia de los estados tradicionales priorizan la supremacía tecnológica o la infiltración encubierta, y muchas veces buscan la desestabilización del adversario. Sí, la acción táctica rápida. Exacto. Evo, el modelo de la Santa Sede opera en una frecuencia completamente distinta. Su capacidad no está en la coerción física ni económica, está en su habilidad para moldear narrativas, digamos para mediar en crisis profundas y establecer estas agendas éticas que terminan condicionando la política real de los estados. Es que es una arquitectura pensada para navegar la complejidad social. Y a ver, leyendo a Whitmore se me vino a la cabeza una analogía que creo que sirve un montón para visualizar esto. Si te pones a pensar, las agencias convencionales son como sondas externas. A ver, ¿desarrolla eso? O sea, envían a un oficial a un país extranjero, intentan reclutar fuentes, instalan micrófonos o hackean un servidor. Básicamente son cuerpos extraños tratando de penetrar un organismo a la fuerza. En cambio, la red del Vaticano opera más bien como un sistema nervioso global. Ah, claro, porque ya están adentro. Tal cual. No necesita infiltrarse en el tejido social porque ya es parte de ese tejido. A través de sus células de base, que son, digamos, las decenas de miles de parroquias, congregaciones, las escuelas, los hospitales. Ya respira y siente con la sociedad en la que está. Es muy buena la metáfora del sistema nervioso, ilustra perfecto la mecánica que describe el autor. Y fíjate que esto tiene un origen histórico muy pragmático. Esta hiperespecialización en el poder blando no fue siempre una elección filosófica, sino pura necesidad de supervivencia. Claro, después de la pérdida de los estados pontificios en el siglo XIX. Exactamente. Se quedaron sin territorio físico y sin fuerzas armadas. Entonces, esa vulnerabilidad geopolítica los forzó a perfeccionar una doctrina diplomática. Y un factor clave que señala Whitmore es que no juegan a la suma cero. O sea, no buscan destruir al adversario porque su doctrina los obliga a coexistir con todos. En anexar el territorio del país vecino. Tal cual, el objetivo supremo es la supervivencia institucional, ¿viste? Mantener la libertad de culto para los fieles y posicionarse como un mediador. Y por eso su relación con el tiempo es tan distinta a la de una agencia estatal. Sí, eso es una locura. Es que un servicio de inteligencia normal vive presionado por el ciclo electoral o por presentar resultados trimestrales.
El Vaticano piensa en décadas o siglos. Capaz una observación sobre un cambio cultural en una diócesis hoy es un dato que archivan y usan para nombrar un obispo dentro de 20 años. Es fascinante pensar en esa escala de tiempo. Pero a ver, bajemos esto a la realidad del terreno, porque acá me surge una duda y el autor la aborda. El problema central con la inteligencia humana, el HUMINT, a esta escala tan masiva es el ruido. El volumen de datos, claro. Sí, Whitmore describe un flujo ascendente. Miles de curas en comunidades rurales, en megaciudades, todos actuando como nodos. Observan las tensiones laborales, el impacto de la inflación en los comedores, todo eso. Pero seamos críticos, si tenés a miles de personas enviando informes, ¿cómo evitas el efecto del teléfono descompuesto? Esa es la gran pregunta logística. Totalmente. ¿Cómo separa el Vaticano el chisme parroquial de la inteligencia geopolítica procesable? Porque procesar tanta subjetividad sería una pesadilla para cualquier agencia. Y bueno, el filtrado es donde reside el verdadero arte de este sistema. No es que cualquier cura de pueblo levanta un teléfono y habla con el Papa, digamos. El texto detalla un mecanismo de validación piramidal súper riguroso. La primera línea ocurre en las diócesis. Los obispados. Exacto. Los párrocos informan a los obispos, y el obispado funciona como el primer gran embudo analítico. Ellos agarran esas observaciones empíricas aisladas, las depuran y buscan los patrones macro, digamos. O sea, si un cura te reporta que la gente en su barrio no tiene trabajo, bueno, es una anécdota. Pero si 30 curas en distintas provincias reportan un aumento de, no sé, violencia doméstica y deserción escolar por la pobreza, ahí el obispo ya tiene un patrón socioeconómico duro. Tal cual, ya es un dato procesado. Y ese patrón sube al siguiente nivel, que son las nunciaturas apostólicas. Los nuncios son embajadores papales formales que están presentes en más de 180 países. Son diplomáticos de carrera, ¿no? Sí, de altísimo nivel. Y ellos combinan esa inteligencia cruda que sube desde las bases con el análisis político puro. Porque pensá que el nuncio tiene línea directa tanto con el presidente de la nación como con los curas de las villas más marginadas. Empaqueta ese panorama y lo manda al cerebro central en Roma. Y ahí quería llegar, a la curia romana, porque Whitmore le dedica bastante análisis y queda clarísimo que no es simplemente un grupo de burócratas sellando copeles. Es literalmente un centro de procesamiento de inteligencia masivo. Absolutamente. Y la Secretaría de Estado es clave ahí. Claro, que se divide en asuntos generales, que sería como su Ministerio del Interior, y relaciones con los estados, que es la Cancillería. Y a eso sumale un actor que el texto resalta mucho, la Congregación o el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Públicamente están para salvaguardar la teología, obvio, pero en la práctica operativa actúan como una unidad de inteligencia interna y alerta temprana repotente. Porque monitorean las corrientes de pensamiento, digamos. Exactamente. Y la magia del análisis curial está en cómo cruzan variables que una agencia secular ignoraría por completo. Demos un ejemplo concreto de cómo funciona ese cruce. Porque para mí esto es el núcleo del libro. Si leemos entre líneas, imagínate este escenario. Años 70 en América Latina, varios curas empiezan a adoptar un discurso muy enfocado en la teología de la liberación. Un analista de la CIA de esa época capaz decía, bueno, esto es puro ruido religioso. Tal cual, pero la curia no lo lee así. El mecanismo opera distinto. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe detecta esa desviación teológica. Y al mismo tiempo, la Secretaría de Estado cruza ese dato con los informes socioeconómicos que mandan los nuncios sobre la desigualdad extrema. Entonces el informe que le llega al escritorio del Papa no dice, los curas están leyendo a Marx. Dice, las condiciones de pobreza están empujando a nuestras bases hacia la simpatía por la insurgencia armada y el Estado está perdiendo el control. Es que es brutal. Transforman un debate sobre interpretación bíblica en inteligencia geopolítica predictiva de alto nivel. Funciona básicamente como la NSA, pero en vez de usar algoritmos para escudriñar metadatos digitales, usan humanos para decodificar el comportamiento social. Es tal cual lo describís. Y lo más impactante que señala Whitmore es que esta metodología no es un invento moderno, no es del siglo XX. El tipo traza la línea histórica hacia atrás y destaca a ciertas órdenes religiosas como brazos operativos. Uy, el caso de los jesuitas. Exacto. El caso de Matteo Ricci en la China de la dinastía Ming en el siglo XVI. Es un manual de estrategia pura. Ricci subvierte por completo la doctrina del espionaje tradicional. Porque un espía busca ser invisible. Totalmente.
Y Ricci hizo exactamente lo contrario. Se hizo indispensable. No llegó a la corte imperial intentando imponer el poder europeo por la fuerza, que era lo que hacían las potencias coloniales, y que siempre terminaba en desastre. Ricci identificó qué valoraba la élite Ming. Que resultó ser la ciencia. Claro. Entonces introdujo la cartografía occidental, la astronomía, las matemáticas. Hasta se vestía como un erudito confuciano. Les calculaba los eclipses, ¿viste? Algo que era vital para la legitimidad del emperador. Y con eso se ganó un asiento en la mesa chica del poder. Y gracias a ese acceso, la información que él mandaba de regreso a Roma sobre las facciones políticas chinas, la filosofía y la estructura interna, le dio al Vaticano una ventaja diplomática en Asia que ni los británicos ni los españoles tenían. Y si saltamos de la dinastía Ming a la Guerra Fría, la dinámica es la misma. Las agencias occidentales estaban completamente ciegas en Europa del Este. Dependían de, fotos satelitales para contar tanques o de espías que vivían bajo la amenaza de la KGB. Pero el Vaticano ya estaba operando adentro. Sí, a través de la Iglesia en Polonia. El capítulo sobre Polonia demuestra que la inteligencia que fluía a Roma no eran simples conteos de tropas, era un perfilamiento psicológico masivo de toda la población. Los sacerdotes, por la confesión y el trato diario, sabían exactamente cuál era la moral de los trabajadores de los astilleros en Gdansk. Sabían quién estaba desesperado, a quién podía sobornar la policía secreta y quién tenía la fuerza para sostener a un movimiento como Solidaridad. ¿Y el cómo movían esa información, Che? Es de película. No usaban radios que pudieran ser trianguladas. Whitmore menciona que usaban correos humanos altamente protegidos, obispos que viajaban a Roma con documentos encriptados, o memorizando cosas. Imagínate a Juan Pablo II sentándose a negociar con los soviéticos, teniendo una lectura más precisa sobre la probabilidad de un estallido social en Polonia que el propio Politburó de Moscú. Es una locura. Es que el conocimiento granular del terreno te anula cualquier farol diplomático del adversario. Por eso han sido tan efectivos abriendo canales traseros, o sea, los back channels, en momentos de crisis extrema. Como en la crisis de los misiles en Cuba. Exacto, cuando Juan XXIII sirvió de puente entre Kennedy y Khrushchev. Las superpotencias sabían que el Vaticano tenía información fidedigna de ambas partes y no estaba atado a la doctrina de la destrucción mutua asegurada. O fíjate el caso de Irlanda del Norte, que también lo detalla el libro. Durante los años de mayor violencia sectaria, los curas católicos vivían en los mismos barrios que la gente del IRA. Claro, condenaban la violencia, pero entendían el origen histórico del conflicto profundo. Tal cual. Y esa inmersión total les dio la autoridad moral para actuar como mediadores neutrales y secretos entre los paramilitares y el gobierno británico, cuando los canales oficiales estaban totalmente congelados. Ambos bandos sabían que el clero conocía la calle mejor que los militares. Y nada, todo esto nos lleva a un componente estratégico que el texto aborda con muchísima profundidad y que suele pasar desapercibido: el control del tiempo y la historia, específicamente a través de los archivos apostólicos vaticanos. Uy, sí, el uso del archivo como arma diplomática. O sea, controlar la memoria de la civilización occidental no es un proyecto académico de archivistas. Es una herramienta formidable de apalancamiento geopolítico. La frase dice que quien controla el pasado controla el futuro, pero acá te explican cómo lo operativizan de verdad. No es solo guardar papeles viejos. No, para nada. Whitmore plantea un escenario hipotético realista para explicar esto. Imagínate una disputa fronteriza hoy en día, muy tensa, entre dos estados soberanos en Europa del Este, digamos. Las cancillerías están en punto muerto y a punto de escalar el conflicto. Y llaman al Vaticano a mediar. Exacto. Y en un momento crítico de la negociación secreta, los diplomáticos papales sacan un documento de su archivo. Correspondencia privada o mapas originales firmados hace 300 años por los reyes de esas naciones que clarifican la intención jurisdiccional de ese territorio. Es brillante. O sea, ese papel del siglo XVIII no es historia muerta. Es munición diplomática pesada que te descoloca la narrativa de cualquier negociador moderno, por más software predictivo que tenga. Retener o liberar esa información selectivamente les permite hackear el presente con el pasado. Totalmente. Y hablando de hackear, esto nos lleva al último gran eje del texto, la modernización. Porque uno se queda con la imagen de la pluma y el pergamino en el Renacimiento, pero la adaptación del Vaticano a la era digital es tremenda.
Ellos saben que sus redes de inteligencia son blancos prioritarios hoy en día. Obvio, para cualquier servicio estatal moderno son una mina de oro, y la respuesta de ellos no fue volver a usar palomas mensajeras. El libro detalla inversiones multimillonarias en ciberseguridad, en redes internas cerradas. De encriptación de grado militar, digamos. Tal cual, para asegurar las comunicaciones entre las nunciaturas y la Secretaría de Estado. Mantienen su cultura del secreto pontificio, pero ahora defendiéndolo de ataques de ransomware y espionaje cibernético. Pero ojo que la adaptación no es solo para defenderse. Es profundamente ofensiva cuando hablamos del terreno de las narrativas. Usan todo el ecosistema digital moderno, Vatican Radio, portales de noticias, redes sociales, para posicionar agendas complejas. Como el tema del cambio climático, que es el ejemplo más claro que da el autor. Exacto, con la encíclica Laudato Si. No publicaron simplemente un documento teológico y listo. Desplegaron toda esa red diplomática y mediática a nivel global para reempaquetar el tema del clima. Lo sacaron de la pelea partidaria y científica. Lo redefinieron como una crisis moral ineludible. O sea, al plantearlo como un problema ético que afecta a los más vulnerables, obligaron a los líderes mundiales y a las corporaciones a debatir en los términos que el Vaticano dictó. Eso es moldear la realidad global. Y demuestra que entienden perfecto la economía de la atención. Saben que en esta era de saturación de información, el que impone el marco ético del debate termina ganando la discusión. Es la inteligencia de presencia operando a la velocidad de la luz. Y creo que toda esta arquitectura milenaria, modernizada para hoy, nos lleva a una reflexión final que quiero dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan. Vivimos en una sociedad que está absolutamente obsesionada con la tecnología de vigilancia, ¿no? Ciegamente, sí. Creemos en la inteligencia artificial, en el Big Data, operamos bajo la idea de que si aspiramos suficientes terabytes de correos electrónicos y GPS, vamos a tener la respuesta a cualquier crisis geopolítica. Es la ilusión de que más información es más comprensión estratégica. Exacto. Pero el modelo que Whitmore analiza acá nos plantea algo profundamente disruptivo. Nos dice que la conexión humana genuina, la confianza construida a nivel hiperlocal durante años, podría seguir siendo la inteligencia más persuasiva del planeta. Nos deja con esta pregunta. ¿Acaso en nuestra carrera por la tecnología estamos subestimando el poder estratégico de escuchar a alguien cara a cara? Porque hackear un servidor te da los datos brutos, pero solo la inmersión humana te da el contexto y te explica el por qué. Tal cual. Hemos llegado al final de este análisis. Si este episodio agregó valor a su día, por favor dejen un me gusta, compártanlo y suscríbanse a Strategic Labs para que podamos seguir deconstruyendo narrativas. Recuerden revisar la descripción del video. Nos vemos en el siguiente análisis.